que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Felices los que siguen la ley del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus preceptos, y yo los cumpliré a la perfección. Instrúyeme para que observe tu ley y la cumpla de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Hola, buenas noches. Nuevamente, Dios nos tiene la misericordia de permitir que nos volvamos a encontrar en nuestro espacio virtual de estudio bíblico para continuar reflexionando acerca de las parábolas del Evangelio, que son toda una enseñanza para nosotros muy, muy particular, muy especial. Pero vamos comenzando como debe de ser, dándole honor y gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Juntos digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues seguimos avanzando en nuestro estudio de las parábolas del Evangelio esta noche. En principio, vamos a agradecerle a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que están en medio de nosotros para ayudarnos a entender mejor la palabra de su Padre, de Dios Padre, por misericordia también de Jesús que nos lo compartió. No solamente se reservó el ser Él, el unigénito, sino que
nos invita a que también nosotros nos dirijamos a su Padre y también le podamos llegar a decir Abba, como Él le dice. Bueno, pues le agradecemos y nuestra intención particular de esta noche le pedimos que interceda ante quien deba, ante Dios Padre, por supuesto, perdón, que interceda ante Dios Padre para que el vicario de Jesús, de Cristo aquí en la tierra, el Papa León XIV, culmine con el éxito que hasta ahorita ha llevado su visita pastoral apostólica a España. Ya vimos todo lo que sucedió en Madrid y fue muy impactante los momentos vividos, pero ahorita en Barcelona no se queda atrás. Y ha sido muy, muy interesante ver que hoy tuvo un encuentro con jóvenes que les invitó a que sin ningún tapujo, sin ninguna censura, le preguntaran lo que desearan y hubo muchas preguntas de jóvenes muy interesantes. Te invito a que si tienes oportunidad veas ese encuentro en Barcelona, vale mucho la pena. Pues que Dios quiera que permita Dios Padre a través del Espíritu Santo de que cierre esta visita el Papa con, con entusiasmo y sobre todo que cautive a todos los jóvenes para que vean en la Iglesia de Cristo, nuestro Señor y Mesías, el refugio para poder centrar su vida y marchar partiendo de ahí para lograr todos sus sueños. Que así sea. El salmo de esta noche, el cántico del salmo de esta noche se refiere al Salmo 106 de la nomenclatura hebrea que se titula Confesión Nacional. Quiero hacerte la observación de que este salmo, por supuesto, este es de los salmos que datan de los tiempos, ya pudiéramos decir, más de la mitad de la historia de los salmos. Los salmos comenzaron a escribirse, lo hemos dicho, por el año más o menos 1200 de antes de Cristo, y este salmo, por la redacción que tiene el cántico, si tú notaste, habla de ese arrepentimiento nacional, del arrepentimiento de toda la población, después de que fueron liberados del cautiverio en Babilonia por la intercesión de Dios que utilizó a Ciro el Grande, a Ciro el Conquistador, a Ciro el Persa, para que sometiera a los babilonios y una de las consecuencias de esto es que pueden regresar los judíos a su tierra, a Jerusalén, a Judea, y por esa razón vemos en el texto expresiones de arrepentimiento. Aprendieron la triste lección de que por su soberbia y por su idolatría cayeron hasta el fondo del barranco, hasta lo más ínfimo que podemos imaginarnos, y fueron sometidos en esclavitud en el reino de Babilonia durante más o menos 40 a 50 años. Entonces, dentro de la conciencia que esto creó, es que se hizo una simbiosis, se hizo una unión muy fuerte de todos los israelitas para defender eh, su religión, para defender su patria, para defender sus tradiciones, una vez que comprendieron la amarga lección vivida. Entonces, por eso este salmo es muy bello, porque habla de la nueva conciencia con el que regresa el pueblo a su tierra, a su nación. Y además, el fundamento de este Salmo 106
está inspirado en el libro del Deuteronomio. Por eso aquí habla tanto de la ley, dichosos los que viven en la ley. Es un salmo con mucha influencia de la escuela deuteronomista. Entonces es muy bonito y además nos invita a reflexionar, nosotros ya eh, traduciéndolo a los tiempos actuales, en la necesidad de que respetemos también la ley del Señor, que respetemos los mandamientos del Decálogo y el 11º mandamiento que Cristo nos dejó de amar a nuestro prójimo como Él nos ama a nosotros. Entonces, que nos sirva de inspiración, que nos sirva de alegoría, de estímulo y que marchemos siempre cercanos en el respeto y en la adoración únicamente a Dios nuestro Creador. Bueno, pues retomando nuestro tema de las parábolas, esta noche vamos a estar viendo también reflexiones muy certeras del padre Salvador Carrillo Alday, en el que con una sencillez muy particular hace que lo que parece complicado y difícil se vuelva sencillo. Las explicaciones que él cita acerca de los textos bíblicos tienen la singularidad de que son sencillos en sus palabras, en sus conceptos, y hace que podamos digerir las palabras de la Sagrada Escritura y que podamos llegar a hacerlo vida propia, que no solamente los leamos, que no solamente los entendamos, sino que lleguemos a orar con ellos y que lleguemos también a hacerlos parte de nuestra vida. ¿Para qué? Para que en el momento que el Espíritu Santo nos lance a la misión de ser profetas en esta tierra, podamos hablar con dignidad, con conocimiento, con claridad y, además de fe, sin miedo, a quien se pueda. Por algo estamos todos nosotros empeñados en conocer más a profundidad la palabra de Dios. Por eso, esta noche vamos a ver tres diferentes parábolas que son propias del evangelista Mateo. La primera que vamos a estudiar esta noche, además también la comparte con el evangelista Lucas, pero es una, una parábola muy corta que hasta sorprende. Es más, muchas ocasiones cuando toca hablar de ella, pasa desapercibida y tiene mucha importancia, porque tenemos que seguir con la claridad de que las parábolas es una forma de comunicación que tuvo Jesús, nuestro Maestro y Señor, para con todas las personas, con todos los discípulos y seguidores, y por supuesto sus propios apóstoles, para seguirle, para entender el que a través de las parábolas Jesús de Nazaret nos está invitando a entenderlas y a encontrar en ellas dos particularidades. Una, que todas nos llevan a reflexionar sobre lo que tenemos que hacer y también lo que tenemos que evitar para poder llegar a los últimos tiempos de la Iglesia, a los tiempos escatológicos, a los tiempos concretamente de la parusía, de la segunda venida en gloria de Cristo para juzgar a vivos y muertos y a todas las naciones. Entonces, todas las parábolas, lo hemos dicho y lo volvemos a decir otra vez, van encaminadas a que tú
observándolas, poniéndolas en práctica, llegues al reino de los cielos, que recuerdes que la finalidad última de nuestra existencia en este mundo es que éste sirve como de un éxodo dentro de nuestra vida, que sirve para que sepamos afianzarnos a Jesús, porque atados a su fe, viviendo su palabra y su misericordia, y viviendo su 11º mandamiento de amar a nuestro prójimo como Él nos ama a nosotros, pues tendremos la seguridad de que vamos a llegar al reino de los cielos. Pero, pues es indispensable que comprendamos bien el alcance de estas enseñanzas que Él en su momento habló para sencillos, para pobres, para gente con el corazón abierto para escuchar su palabra, y que nosotros con ese mismo talante, con ese mismo tesón, con esa misma característica, los hagamos vida propia. Dicho lo anterior, nada más te señalo que este Mateo, dentro de su rigor con el que llevó toda la redacción de su evangelio, nos hace ver no de manera casual, sino con toda la premeditación del mundo, el que las enseñanzas principales para poder llegar al reino de los cielos, como él se refiere al reino de Dios, recordemos que él es muy respetuoso de las tradiciones y forma de expresión judía. Entonces, el Evangelio de Mateo consta de 28 capítulos. Estas enseñanzas de las parábolas las tiene ubicadas Mateo en el capítulo 13, y en el capítulo 14 nos va a hablar de las primicias de la iglesia. Entonces, repito, no es casualidad que Mateo, en la parte central de su evangelio, nos pone las parábolas de Jesús, las 10 selectas parábolas por él escogidas, para que nos sirva de columna vertebral para manejar nuestra vida. Y en el capítulo 14 nos va a hablar de las primicias de la iglesia como la obra máxima en vida de Jesús nuestro Mesías y Señor, la instauración, el haber creado, el haber fundado la santa y única Iglesia Cristiana Católica Apostólica. Y entonces, observando lo que está en la médula de su evangelio, vamos a poder hacer más grata nuestra existencia aquí en la tierra, y tener la certeza de que llegaremos al reino de los cielos. Bueno, pues si tú quieres seguirme en tu Biblia, vamos a hablar de lo que Mateo tiene en su capítulo 13, versículo 33, y que Lucas también lo tiene casualmente en su capítulo 13 también, versículos 20 y 21. Bueno, pues debo de comentarte que una de las parábolas más breves que Jesús pronunció en su ministerio público, una de ellas es esta parábola, porque en el caso de Mateo, es una parábola de un solo versículo. En el caso de Lucas, lo seccionó en 2 versículos, pero la brevedad y la redacción en ambos evangelistas es casi idéntica, con una diferencia muy interesante que te la voy a hacer notar al final de que leamos esta breve parábola de la levadura.
Y dice así el padre Carrillo, las parábolas, las parábolas que conserva Mateo y Lucas de la levadura ofrecen en Lucas una presentación más personal. En su redacción vamos a ver que está más cuidada la introducción de esta parábola. Y dice así Lucas, inicia diciendo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y esa forma la gran diferencia, una de las dos diferencias en la redacción de esta parábola entre ambos evangelistas, porque el resto del texto es igual en los dos. ¿Qué dice este Mateo? Mateo va a iniciar diciendo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 seas de harina hasta que fermentó todo. Fin de la parábola. Así de breve. Te la vuelvo a leer en el caso de Mateo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 seas de harina hasta que fermentó todo. Vas a decir, ¿qué significa eso de seas? Seas era en lengua aramea la forma en que se referían a una medida de harina. La medida de harina estaba integrado por el equivalente a 15 litros, pudiéramos decir, si fuera líquido, pero aquí estamos hablando de harina. Pero más o menos, pues acepta esto como el equivalente de la medida, 15. Por lo tanto, al decir que son 3 seas de harina, pues multiplicamos 3 por 15 y nos da 45 litros. Casi por la densidad que tiene, casi es lo mismo entre kilos y litros. Entonces, imagínate, hemos dicho que en las parábolas Jesús, que era maestro en este arte de las parábolas, de cómo integrarlas, el elemento hiperbólico, él lo usaba mucho. La hipérbole, recuerda que es exagerar, hacer las cosas de una dimensión tal que te impacte. Entonces, en muchas de las parábolas de Jesús encontramos ese elemento, el elemento de hipérbole. Entonces ya quedamos claros del el volumen, perdón, de la capacidad de esta medida, y entonces esta mujer, como vemos en esta ilustración, le agrega levadura a las 3 medidas de harina por la noche, o tarde noche que lo está haciendo, las cubre con un paño de tela, y en la noche, al igual que la semilla de mostaza, al igual que cualquier semilla que nos hemos, que nos hemos identificado con las parábolas, aquí también actúa sola la levadura. Y entonces, a la mañana siguiente, ha crecido, no solamente en volumen, sino también en rendimiento. Entonces, para este Mateo, esta breve parábola es una ejemplificación de, como él dice, que el reino de los cielos es semejante a esta levadura, algo por, que nos va a nutrir y que va a ir creciendo en nosotros para que viviéndolo podamos llegar al fin de nuestros días en este mundo a aspirar, entrar al reino de los cielos. La otra diferencia que te comentaba
que hay entre Mateo y Lucas en esta parábola, Lucas va a decir exactamente lo mismo, pero cambió el sentido de la introducción. Lucas, que tiene una sensibilidad muy grande y que fue altamente inspirado por el Espíritu Santo, a grado tal que para muchos exégetas identifican el Evangelio de Lucas como el Evangelio del Espíritu Santo. Entonces Lucas nos abre el corazón y la mente adentrándonos con una pregunta muy interesante. ¿A qué compararé el reino de Dios? O sea, nos invita a integrarnos en la redacción de la propia parábola. ¿A qué compararé el reino de Dios? O sea, se sensibiliza con nosotros y, e imagínate que el escritor sagrado te preguntara a ti, oye Juanito, oye María, ¿a qué puede compararse el reino de Dios? Imagínate que te lo preguntan a ti, que te hiciera el evangelista esa pregunta, oye, qué puedo decir para asemejar el reino de Dios? Bueno, pues dicho lo anterior, podemos seguir con la reflexión que en realidad la comparación estará en el término del proceso. O sea que lo interesante de esta parábola es el proceso de lo que sucede en esta parábola. Y vemos que la cantidad de masa por la acción de la levadura fermenta y crece en volumen y en rendimiento. Por lo tanto, esta mujer, al usar la levadura se convierte, pudiéramos decir, en el secreto de esta parábola. Todo el mundo pensamos en la parábola de la levadura y pensamos en la masa, en lo que crece, y rara vez pensamos, ah, caray, aquí lo que nos está resaltando es la importancia de la levadura, porque gracias a este ingrediente, la masa va a crecer, va a esponjarse, va a dar rendimiento, va a dar sabor también al pan que tiene aquí a un lado esta mujer. Y esta pasaje de la levadura, si me permites, nos va a remontar a los tiempos del Génesis. Esto es interesante porque nos da una claridad de que si Jesús habló en esta parábola de 3 medidas, no era nada más por inventarnos una parábola. Jesús, que conocía a la perfección las sagradas escrituras, en esta parábola nos está remitiendo al Génesis, concretamente en su capítulo 18. Y en este capítulo te voy a recordar de qué trata. Cuando Dios Padre, cuando Yahvé Dios le prometió a este Abraham que iba a ser padre de muchísimos pueblos y naciones, y que este Abraham no dijo nada de momento, pero pues él ya pasaba de los 95 años y su esposa Saraí, antes de que le cambiara el nombre a Sara, Dios Padre, tenía como 90 años y era estéril. Entonces nos pusieron ese antecedente y después nos habla que con el paso del tiempo, unos meses después, llegan a la casa de este Abraham, bueno, más que a la casa, llegan a la población en que está la casa de Abraham, unos ángeles. Y estos ángeles que vienen con la apariencia de humanos, le saludan. Y recordemos que la hospitalidad es una de las características privativas de las culturas orientales y el judaísmo entraba en este
tipo de acciones. Abraham les invita a que pasen a descansar a su casa, a refrescarse con un poco de agua, y le dice a su mujer, le dice a Sara, que voy a concretamente en el versículo número 6, dice, Abraham se dirigió presuroso a la tienda donde estaba Sara, su mujer, y le dijo, apresta 3 arrobas de harina de sémola, amásalas y haz unas tortas. Esa es la comparación de este episodio. Allí estos ángeles, para cerrar el tema, le dijeron a este Abraham que su mujer iba a tener en breve un descendiente y hasta nos cuentan, recuerda, que Sara al escuchar esto se rió, o sea, continuó amasando, pero se rió porque no creyó lo que estaban diciendo estos ángeles. Y este Abraham, con respeto, se quedó callado, no lo aceptó, tampoco lo refutó. Pero entonces, de este pasaje del Génesis es de donde surgió la idea para Jesús de utilizar las mismas 3 medidas. En aquellos tiempos de Abraham fueron arrobas, que era otra capacidad. Ahora, en tiempos de Jesús, nos habla de seas, y ya en la traducción del Evangelio para nosotros nos dicen de 3 medidas, sin decirnos a qué equivale esa medida. Bueno, pues entonces esta cantidad de masa exagerada, decimos, como nos la presenta Jesús, para las necesidades de una mujer de casa, nos lleva a pensar que el parabolista, o sea, Jesús, ha querido causar honda impresión. Para él es cuestión de realidades divinas. Se trata de una parábola de contraste. Así nos los pone el padre Carrillo. El principio contrasta con el término. Un poco de levadura es capaz de aumentar tanto la harina para convertirla en una cantidad exagerada de litros o de kilos de harina. Entonces contrasta la pequeñez de la levadura con la acción que produce y con la cantidad que genera. Entonces ya le vamos encontrando un poco más de sentido con relación a nuestra vida. La señora de casa lo mezcla todo, lo cubre, como decíamos, con un lienzo, y a la mañana siguiente la gran cantidad de harina ya fermentó y ha crecido. Bueno, pues así sucede con el reino de los cielos. Así sucede con el reino de Dios, que Jesús está implantando. Recordemos que Jesús fue enviado por voluntad de su Padre a enseñarnos cómo vivir el reino de los cielos desde este mundo, y viviéndolo, llegar después, cuando Él obtenga la posibilidad de llegar a la morada eterna, pues allá vayamos a gozar a plenitud del fin último de nuestra vida y el fin último de las enseñanzas de las parábolas. Ya le vamos entendiendo mejor. Entonces, repito, así sucede con el reino de los cielos. Jesús está implantando, sus principios son minúsculos y ocultos. Así es la palabra de Dios en los labios de Jesús, sencilla, breve, sin, sin grandes alegorías, sin grandes conceptos, pero que eso fermentando en ti va a hacer que crezca tu fe. Ese es el equivalente, tu fe, de la harina. Y la levadura es la palabra de Dios que Jesús nos vino a enseñar. Entonces, ya le entiendes ahora mejor. Si esa levadura
hace vida en ti, tu fe va a crecer, la vas a vivir en una manera más intensa y al hacerlo así vas a poder tú amarrar, vas a poder garantizar que haciéndolo vida propia y compartiéndolo con tus semejantes, vas a llegar al fin de los tiempos o al fin de tu vida con todos los elementos necesarios para gozar del reino de Dios. Entonces, como esa poca levadura que la mujer escondió en la harina, el verbo esconder, lo que ahorita que lo dije, el verbo esconder es elocuente en esta intención de entendimiento de la parábola. Escuche bien lo que te dije. Nos dice aquí la explicación que la mujer esconde dentro de la harina la levadura y esto hace que fermente y crezca. Entonces aquí, como es una parábola de contraste, el verbo esconder nos va a servir como punto de partida para entender mejor el sentido y diferencia entre los dos evangelistas. Al decir esconder, pues ok, la palabra y la actividad de Dios queda oculta, queda secreta, queda invisible dentro de la harina que va a fermentar y a crecer de manera contundente y eficaz. Finalmente te puedo decir que la levadura es de extraordinario, es un extraordinario símbolo de malicia y de inquietud. ¿Por qué? Porque el evangelista Marcos, en una de sus enseñanzas, nos va a escribir que Jesús dijo en su capítulo 8 del Evangelio de Marcos, en el versículo 15, Marcos nos dice que comentó Jesús, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y con ocasión de la fiesta de la Pascua, se purificaba la casa de todo pan fermentado. Esto que lo podemos ver en la primera epístola a los Corintios con Pablo, capítulo 5, versículos 6 al 8, te lo explico. Dentro de las tradiciones judaicas, cuando se celebra la Pascua, previo a la Pascua sabemos que está la celebración de los panes ácimos. Y ácimo quiere decir sin levadura. Quiere decir que es nada más harina y agua. Y además quiere decir que por tradición y por designio divino, este mismo pan sin levadura, tú lo consumes en el sacramento de la Eucaristía cuando asistes a misa al lugar que tú acostumbres. Y por eso de resguardar la levadura, porque era un sinónimo de maldad, de malicia, de engaño, de aguas, cuídate de la levadura, sobre todo, como dice Marcos, de los fariseos, que los fariseos eran muy rigoristas en la forma de llevar las normas, los preceptos, los 613 preceptos de su ley, pero se vanagloriaban de ello, ufanaban que eran perfectos, que los debieran de ver todo el pueblo con admiración, que eran merecedores de todas las reverencias, los mejores lugares, los mejores festines, y no es así. Jesús, por esa razón, señala, cuídate de la levadura de los fariseos. Bueno, pues también por esa razón, dentro de las costumbres de las tradiciones judías, ya después de esos tiempos, tienen la costumbre, hasta el día de hoy, que cuando se va a acercar la celebración de la Pascua, antes buscan dentro de su alacena
todo ingrediente alimenticio que pueda tener indicio de contenido de levadura. Y todo esto que encuentren con levadura lo tiran, se deshacen de ello como una enseñanza de que por cuidarse de esa levadura, de esa levadura mala, se deshacen de ella para evitar la posibilidad de contaminar su casa con levadura. Entonces, ya vimos varios ingredientes. La razón de la sencillez de la levadura, el que esta mujer al usarla la esconde y esto va a generar que crezca la levadura. Esto nos habla de que la palabra de Dios también en nosotros entra de manera sencilla y se esconde. ¿Dónde se esconde esa enseñanza en ti? En tu corazón, en tu mente. Ahí se encierra, ahí se esconde la levadura que Jesús a través de su palabra, de la palabra de Dios, que conocemos por los labios de Jesús, va a ir creciendo en nosotros y va a permitir que al ponerla en uso podamos, como quien dice de manera alegórica, hacer panes para nuestro prójimo. Velo de esa manera. Si tú usas bien esa levadura de la palabra de Jesús, vas a poder hacer que crezca esa masa, la vas a poder hacer panes de rico sabor y aroma, nutritivos, y al compartirlos con el prójimo, vas a darles pan de vida, así textualmente y de fondo también. Entonces, esta parábola que es tan breve, se convierte en una gran enseñanza para todos nosotros. Quiero decirte que además de esa palabra de esconder, vamos a distinguir dos palabras entre diferencia entre Lucas y Mateo que también nos van a servir para entender mejor esta parábola. Jesús ha querido comenzar la implementación del reino de los cielos, llamando a pequeños, a humildes, a pecadores. Con ellos ha comenzado el reino de Dios, abrazándonos a todos nosotros, a todos los pueblos de la tierra. Entonces, esta levadura que Jesús instaura, pone en nuestro corazón, se convierte en una levadura buena, en una levadura que crece. Bueno, pues entonces ya vimos que la diferencia sustancial entre ambos es que Lucas, con su introducción de ¿a qué podremos asemejar el reino de Dios?, nos invita y nos mete en la parábola. Mateo nada más se dedica a con dignidad hablarnos de los alcances de la misma. Pero entonces ya vimos que esta sencilla y corta parábola, que casi pasaba desapercibida, tiene un rico contenido para todos nosotros. Bueno, pues ahora, después de que Lucas estuvo y también Mateo hablándonos en esta parábola, vamos a dejar solo al evangelista Mateo con dos, vamos a empezar con una parábola propia exclusivamente de él. Entonces podemos decir que no es ni de doble tradición ni de triple tradición, porque no la comparte con los otros sinópticos. Y que hay que tener cuidado, hay que tener ojo, como dijéramos en nuestros tiempos, estar almejas, estar truchas, porque este Mateo se las gasta bien, es muy cuidadoso y busca episodios seleccionados, pudiéramos decir, para que fermente y nos deje mejor enseñanza. Por lo tanto, te invito a que si tienes tu Biblia a la mano, te vayas al capítulo 13 de Mateo y también en un solo versículo, en este caso, el versículo 44, Mateo nos va a presentar la parábola del tesoro escondido. Perdón. Y te voy a
te voy a dar, si no te remitiste en tu Biblia, permíteme que te diga el contenido de ese versículo 44 de la parábola, capítulo 13 de Mateo, en el que nos cita. Ahorita vamos a lo que pone Mateo en su evangelio, en su buena nueva de Jesús. Dice: semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que un hombre, que un hombre, repito, semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que un hombre, habiéndolo encontrado, lo volvió a esconder y en su alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Fin de la parábola. Entonces, si tú la escuchas y no estás muy atento, prácticamente va a pasar desapercibida, te va a entrar por una oreja y va a salir por la otra. Pero si tu corazón está atento y abierto y dices, si Jesús lo dijo, no puede ser nada más por decir, ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el gran secreto? ¿Dónde está la sabiduría? Y entonces ya vamos a entrar a reflexionar y a encontrar el sentido final, un sentido más allá del textual que nos enseñe la sabiduría de Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Reflexionemos. El caso de tesoros escondidos era muy común en la antigüedad. Hoy en día ya no es tan común, pues porque hay métodos, ha habido de tiempo atrás métodos para tratar de detectar en dónde hay metales que pudieran ser de X valor, o tenemos maquinarias, herramientas que nos permiten que donde sospechemos que puede haber algo, rápidamente lo identifiquemos. Pero en aquellos tiempos de Jesús, pues no era así. Eran grandes extensiones de terreno y muchas veces gente que quería preservar algo valioso, pues lo ponía en un cofre, probablemente como en esta imagen vemos, cavaba en la tierra y lo enterraba prácticamente como una manera de preservarlo de los rateros, de los amantes de lo ajeno, o por la razón que fuera. Y solamente quien lo enterraba sabía el lugar en donde estaba. Yo supe todavía en tiempos no muy lejanos, probablemente en tiempos hasta actuales, hay personas que les gusta eh, observar conductas de ese tipo, y tú seguramente has sabido de gente que luego dicen, ay, en un lugar eh, en la noche, en un lugar dentro del terreno, ves una pequeña flamita de color probablemente azul y dicen, ahí hay algo. Y sí, ahí hay algo porque muchas veces en donde entierran a alguna persona, el hierro, en una de sus manifestaciones, igual que el fósforo, que son contenidos de los huesos, emanan gases que observan que emiten un color de nubosidad, de humo muy particular. Bueno, pero aquí, no hablando de humos, sino hablando de cosas reales, yo conocí una persona que, como él hay muchos, él decía, ¿para qué quiero bancos? ¿Para qué quiero eh, el arriesgar mi dinero? Dice, yo mi dinero lo he cambiado por monedas, monedas valiosas, probablemente hasta centenarios de oro. Entonces, los billetes no me sirven. Esas monedas las he enterrado en macetas grandes que tengo yo
en el pasillo de mi casa. Y decía, ¿quién se va a imaginar que en medio de esos 12 grandes macetones, el número 4, si tú escarbas, ahí están mis monedas? Me lo confiaba a mí. Bueno, pues eso te da una forma de entender claramente el por qué en aquellos tiempos con más frecuencia gente que tenía algo valioso lo enterraba. Bueno, pues luego sucede que este trabajador, que esta persona sencilla, un hombre, un hombre sencillo, un hombre común y corriente, sin querer da con un lugar en el que desenterrando, escarbando un poco, encuentra un tesoro. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Bueno, pues de inmediato lo vuelve a enterrar, identifica él de X manera en su mente, o lo anota, o llámale tú como quieras, la ubicación en que lo encuentra. ¿Y qué es lo que hace después? Que va en búsqueda de su dinero que tiene, identifica de quién es ese campo, quién es el legal dueño de eso, y pues lo compra. Esto nos da a entender que quien enterró ese tesoro no es el que tenía la propiedad, sino alguien anterior a él, que nunca le enteró y que el dueño de esa propiedad ignoraba que allí hubiera un tesoro, algo valioso. Esta persona sencilla casualmente lo encuentra y entonces lo desentierra, pero al ver que su valor, lo que tiene el cofre, lo vuelve a enterrar, lo vuelve a tapar y va y consigue dinero y se hace de ese predio, de ese campo, y con eso logra la legal propiedad de ese gran tesoro. Pues entonces, estos tesoros escondidos que eran comunes en la antigüedad provocaba el interés y el entusiasmo. Fíjate, te voy a dar otro dato para que veas cómo, a dónde llegaba maneras similares de preservar lo valioso. Has escuchado, te he contado de los descubrimientos de las cuevas del Qumran. El Qumran, con N al final, Qumran empieza con Q, Qumran, fue el lugar en donde los esenios, que era una segmento de la población que, a diferencia de los fariseos, ellos sí se dedicaban a estudiar la palabra de Dios, pero pensaban que en el desierto estaba la fuente de la sabiduría y ahí se dedicaban a estudiar la palabra, a reflexionar en ella, llevaban una vida como eh, de ermitaños en ese desierto, hacían actividades elaboraban cerámica para sostenerse, la vendían, tenían traducción de libros sagrados, de escritos, o sea que había entre ellos gente con características como de escribanos, y con el paso del tiempo, en el año de 1947, fue descubierto en forma casual por unos pastores en la zona de las grandes montañas cercanas al lugar en que se presumía fue un campamento esenio. Descubrieron unas vasijas de barro muy grandes, vasijas que posiblemente en su momento sirvieron para eventos rituales de purificación, y cuando los romanos en el año 70 eh, acabaron con todo Israel, con el templo y con muchas cosas, a los esenios les, les preocupaba el destino que pudiera tener los escritos sagrados, otras cosas valiosas, y entonces, dentro de vasijas de barro, metieron esos grandes tesoros. Y esas vasijas de barro las escondieron en cuevas de la cordillera del Qumran, por eso se llama el Qumran. Entonces, con el paso del tiempo, imagínate, estuvieron ahí pues
por más de casi 2000 años, como 1800 años, sin que nadie supiera de ellas. Después caravana de una caravana de los del desierto, de perdón, de los beduinos, precisamente aquí la inteligencia artificial ya me dio la palabra ahorita, que eran los beduinos. Entonces descubrieron estas cuevas y fue el mayor hallazgo en los tiempos de la modernidad, de los tiempos contemporáneos, porque ahí había muchos escritos que pudieron servir de fieles testigos de muchos escritos bíblicos, porque ahí había copias manuscritas, obviamente, realizadas por estos esenios, que te daban la certeza de que eran fieles los libros que dentro de la Sagrada Escritura se hallaban. No estaban de todos los libros, pero había fragmentos que pudieron servir para la autenticidad de esto. La historia después de estos escritos es tremenda porque estos escritos fueron vendidos en forma subrepticia a grandes personajes con capitales muy grandes, con dinero, y ahí terminó gran parte de todos estos hallazgos. Después se volvieron a reencontrar estos escritos y sirvió para que los arqueólogos bíblicos determinaran la autenticidad de esto. Te dije ahorita una profesión que es poco común, pero que es muy importante, la unión de arqueólogos con la unión de biblistas. Entonces, alguien que está escarbando, buscando vestigios, testimonios acerca de lo que la Sagrada Escritura nos ha hablado, es un arqueólogo bíblico. Bueno, pues entonces dentro de estas vasijas se encontraron una que contenía 600 monedas de plata de gran valor, lo cual nos da a entender que en esa medida de protección y de urgencia, además de los escritos, dejaron dentro de una vasija su capital, pudiéramos decir, con el que contaban, y lo escondieron para que no fuera víctima de botín de parte de los romanos. Bueno, pues entonces ahí te das otra idea de la importancia de estas vasijas que también se volvieron tesoros del Qumran. Tanto, o sea, ya fuera de la parábola, una aseveración que da veracidad a la importancia de un gran tesoro. Aquí lo estamos viendo, algo casual, pero que nos impactó mucho a todos. El tesoro escondido de los esenios del Qumran dentro de vasijas de barro escondido en cuevas. Imagínate. Entonces, volviendo al hombre de esta parábola, debe de ser un trabajador, un pobre trabajador de campo, que al estar trabajando el campo, dio con este tesoro. El hallazgo para él fue una sorpresa, y para cualquier otro hubiera sido lo mismo. Y como esto, hay muchas historias de descubrimientos que quizás tú conozcas más que yo, que escarbando te encuentras tesoros interesantes. Entonces, habiéndolo encontrado este hombre, lo ocultó nuevamente, que era algo normal, y de esta forma el tesoro continuó siendo parte del campo y permaneciendo seguro de los amantes de lo ajeno. Y ahora viene la palabra clave de la parábola. Fíjate, volvemos a leer un fragmento. Y dice, bueno, te la voy a volver a leer, es muy corta. Semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo, que un hombre, habiéndolo encontrado, lo volvió a esconder y en su alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. Gramaticalmente tenemos una sucesión de presente
de un presente histórico en la redacción. En ello podemos concluir que el redactor de este primer evangelio, el redactor, que aquí ponen el redactor a Mateo como primero, es algo que debemos de dimensionar. De hecho, sí fue Mateo el primero que te escribió el evangelio, pero hay un detalle. El primer evangelio de Mateo está escrito en arameo, pero sí fue el primer evangelio que existió. Pero como hemos hablado que se requería que fuera en griego para que lo entendiera la mayor parte de la gente que ya no hablaba ni arameo, ni hebreo, ni lo que tú quieras, era el griego el idioma común y sigue siendo un idioma preponderante en muchas cosas hasta en la actualidad. Entonces, efectivamente aquí al decir el padre Carrillo, el autor del primer evangelio tiene razón, pero tú, estudioso de la Biblia, sabes que ese primer evangelio estaba escrito en arameo y que entonces ya el primero traducido al griego fue el evangelio de Marcos, que surgió en el año 64. Ya la versión hebrea del evangelio de Mateo va a ser escrita más o menos por el año 80. Entonces ya pasó de haber sido el primero, pasó a ser el segundo, pero ya en griego. Bueno, entonces, esto, este, esta forma de escribir de este evangelio de Mateo nos habla de esa tradición y nos habla de la alegría desbordante de esta persona que dio con este tesoro y que lo impulsó a desprenderse de todo lo que podía juntar de dinero para poder comprar ese campo. Así sucede, nos dice la explicación de esta parábola, así sucede en el reino de los cielos. Quien lo encuentra se va inundando de una alegría tal que lo impulsa hasta el sacrificio absoluto de sí mismo y de cualquier cosa personal por quedarse con la propiedad eterna de ese tesoro. Te lo vuelvo a decir. Así sucede con el reino de los cielos. Quien lo encuentra se ve inundado de una alegría tal que lo impulsa hasta el sacrificio absoluto de sí mismo y de todo lo personal para conservar la grandeza de este tesoro. Aplícalo tú ahora a lo que sabemos que es la finalidad última de las parábolas. Hemos dicho que las parábolas, su finalidad última es que tú encuentres la forma de encontrar la salvación, que no solamente tengas la sanación de tu corazón, que no solamente por la oración y por la influencia del Espíritu Santo y de la misericordia divina, tú tengas salud, tengas sanación, si es que tuviste alguna enfermedad, etcétera, etcétera, sino que al final de tu vida encuentres la salvación habiendo observado las enseñanzas de la palabra de Jesús, que es el verdadero tesoro, que al observarlas, tú vas a ir juntando moneditas de oro, grandes tesoros, y que eso te va a permitir al final de tu vida poder tener la riqueza necesaria para llegar al reino de Dios. Bueno, pues todavía por si esto fuera poco, Mateo, en el mismo capítulo 13, dentro de sus 10 parábolas seleccionadas, nos va a hablar también de otra breve pero contundente enseñanza, la parábola de la perla, capítulo 13, versículos 45 y 46, por si quieres seguirme en tu Biblia. Esta parábola también es propia exclusivamente de Mateo y dice, de nuevo,
Semejante es el reino de los cielos a un comerciante que busca hermosas perlas. Habiendo encontrado una perla de gran valor, habiendo, habiéndose marchado, vende todo lo que tiene para que con ese dinero pueda adquirir esta bella y hermosa perla. En las perlas, nos dice la reflexión del padre Carrillo, eran altamente apreciadas en la antigüedad y siguen siendo todavía muy apreciadas. Hemos sabido de perlas hermosas, muchas de ellas incrustadas en coronas de dignatarios, de reyes, de monarcas, también algunas otras, como por ejemplo en la Virgen de Fátima, que tiene una corona de oro hermosísima, con incrustaciones de grandes perlas y tesoros, y entre otros grandes tesoros, se encuentra en esa corona la bala que entró en el cuerpo de San Juan Pablo II cuando fue baleado en la plaza de San Pedro por Ali Aka, ese árabe, ese musulmán que por razones que no vienen al caso, disparó sobre el Papa, y que nos queda muy claro la enseñanza de que fue la Virgen de Fátima, porque fue un 13 de mayo cuando sucedió esto, que no se explica a nadie, ni médicos, ni otros investigadores, cómo fue que la bala, con la trayectoria que penetró en el cuerpo de el Papa, la trayectoria que sigue evitó que tocara su corazón y órganos que lo hubieran llevado a una muerte segura e inminente. Por lo tanto, después de su sanación, volvemos aquí a los milagros, a los signos de poder, después de la sanación de San Juan Pablo II, él, en un acto de agradecimiento, va a Fátima y dona la bala que le sacaron, y está dentro de la corona de la Virgen de Fátima, como un recordatorio para todos nosotros de la misericordia de Dios y de la acción milagrosa de salvamento que María Santísima tuvo sobre el difunto vicario de Cristo. Y entonces es un tesoro esa bala, que no tiene precio, no tiene valor, y está dentro de los tesoros que están sobre la cabeza, sobre de la imagen de la Virgen de Fátima en su santuario. Además de esto, pues nada más para cerrar el tema, el San Juan Pablo II tuvo también el detalle de perdonar a su agresor, y se volvió un momento histórico el hecho cuando él fue a la cárcel a entrevistarse con su agresor y a otorgarle el perdón. Entonces esto pues es otro momento glorioso dentro de la historia de nuestra religión, de nuestra Santa Iglesia, de los vicarios de Cristo, que nos hablan de la bondad del perdón, de la grandeza del perdón, y que nos hace ver que es también el perdón un gran tesoro, que cuando lo damos, no solamente quedamos en paz nosotros, sino que además es un tesoro invaluable. Y muchas veces no reconocemos a primera vista que más goza y gana el que otorga el perdón que la persona perdonada. Eso que te sirva como una lección, como una reflexión aparte de esta parábola, eh, ahorita que estamos hablando de tesoros. Entonces, ya que vimos esta narrativa de la parábola de la perla, entendemos precisamente que dentro de las culturas orientales, en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, en el Océano Índico, en todas esas aguas cercanas,
se han encontrado en el devenir del tiempo muchas grandes perlas valuadas en millones, algunas de pesos. Se dice, para que te des una idea de estas perlas, que en aquellos tiempos el César, el emperador romano, adquirió una que le regaló a la madre de Brutus, un gran personaje también dentro de la tradición romana, que está valuada esa perla, para que te des una idea, está valuada en 6 millones de sestercios. Sestercios era la moneda de cuño corriente en aquellos tiempos en la Roma antigua, que sería el equivalente más o menos a 1,5 millones de pesos mexicanos. Entonces, imagínate cómo hay perlas tan apreciadas que se les da un valor tan alto. Pues este trabajador del campo que encontró este cofre con muchos tesoros, seguramente que ahí también había alguna o algunas perlas, como su mano nos está mostrando, un collar de perlas. Entonces, pues era un gran tesoro. Y entonces este Mateo nos presenta este gran tesoro que, que los que el rico comerciante en perlas, al encontrar una perla hermosa de gran valor, vende todo lo que tiene, incluyendo las propias perlas que él tenía como inventario para vender y ganar dinero. Hasta esas las vende todo para que le alcance para comprar esa gran perla. Y si esa gran perla es como la que nos citan, que compró este César romano, pues claro que lo entendemos mejor, una perla de gran valor. Y entonces este eh, buscador de perlas que se dedicaba a comerciar con perlas, la aprecia y la adquiere. Pero en esta comparativa que hace Mateo entre el buscador de perlas y el comerciante en perlas, vamos a encontrar una diferencia muy sutil, pero muy contundente para nuestra enseñanza. Pon atención. Esta situación explica mejor lo del comprador de perlas, el comerciante en perlas, la sorpresa y el empeño por adquirir la preciosa perla. Mateo parece haber exagerado el cuadro primitivo, pero era necesario para poder entender la grandeza de lo que vamos a hablar. La perla de gran valor es la imagen del reino de los cielos, nos dice Mateo. Para nosotros, la imagen del reino de Dios. Y quien lo encuentra, de verdad, queda de tal manera subyugado a algo que tiene un valor tan desproporcionado y enorme, que es capaz de desprenderse de lo que sea, hasta la propia vida, en algunos momentos, por conservar ese tesoro. Piensa en todos los primeros cristianos que tristemente fueron perseguidos y murieron en el circo romano, en el Coliseo, pues perdieron su vida por la fe en Jesús, por la fe en la naciente iglesia cristiana católica apostólica, pero no tuvieron miedo de entregar lo más valioso de ellos, que era su propia vida, por ese gran tesoro del reino de Dios. Ojalá y nosotros, en principio de cuentas, pues no tengamos necesidad de llegar a un episodio tan drástico como esto que estamos mencionando, pero si por desgracia así fuera, que el Espíritu Santo y que Jesús de Nazaret nos llenen de valor y nos llenen de seguridad, que abrazándolo a Él tenemos todo, que abrazándolo y en un momento dando hasta lo más grande nuestro, que es nuestra vida, por Él tengamos la seguridad que hay un tesoro mayor que nos espera
y que el mismo Jesús lo dijo en su ministerio público. Lo dijo: bienaventurado el que que da la vida por mí, porque él gozará del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces, que esta parábola nos sirva a nosotros para dimensionar la grandeza de la palabra de Dios que conocemos por la misericordia de Jesús de Nazaret, y que el Espíritu Santo nos está recordando la misma, para que hagamos de ella regla de vida, para que hagamos de ella costumbre que nos conduzca a vivirla, a apreciarla, a atesorarla y a ponerla, de ser posible, al servicio de nuestros semejantes, para que ese tesoro, como la levadura, crezca, para que esa bondad la compartamos, para que esa riqueza la, la demos también a nuestros semejantes, y a fin de cuentas este gran tesoro nos garantice que vamos a llegar a la morada eterna conquistada por la gloriosa resurrección de Jesús de Nazaret, para que nosotros, los que poseemos el tesoro de su palabra y de observar sus mandamientos y de poner en práctica el amar a nuestro prójimo como Él nos ama, nos haga los poseedores del tesoro más grande que nos podamos imaginar. Ten la certeza de que así es. Vívelo y lucha por ello. Pero aquí vamos a ver que la enseñanza de Mateo nos debe de llevar a este gran momento. Aquí la palabra clave de esta parábola es la palabra busca. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que este trabajador del campo, buscando, encontró el tesoro, pero también nos habla que el comerciante en perlas, en búsqueda de algo mayor, encuentra este tesoro. Entonces, esta palabra buscar, este verbo, se convierte en el elemento central que va a propiciar el que comprendas la grandeza del tesoro que es la palabra de Dios. Porque tú buscando vas a encontrar este gran tesoro. Para que lo entiendas mejor, tú, al entrar a la hermosa, única, santa Iglesia cristiana, católica y apostólica, fundada por nuestro Maestro y Señor Jesús de Nazaret, recibiste gratis al Espíritu Santo en ti, recibiste sus dones y recibiste sus gracias, que eso te permite ir poniéndolas en práctica y esto ir haciendo un gran tesoro. Pero déjame dirigirme a ti, que con empeño, con tesón, con interés, con fe y no sé qué tantos atributos más, estás empeñado en conocer, empeñada en conocer la historia de la salvación, la Sagrada Escritura, la Biblia, y que cada semana estás acompañándome y, y Jesús acompañándonos a nosotros y el Espíritu Santo también, para que poco a poco vayas acrecentando ese tesoro. Tú estás buscando que ese tesoro crezca. Entonces, estás haciendo vida esa parábola. Y la invitación es a que no te canses, a que no dobles la guardia, a que sigas conociendo a profundidad la palabra de Dios, a que sigas disfrutando y viviendo las enseñanzas de Jesús, a que sigas haciendo crecer ese tesoro, que sigas buscando. Métete en tu cabecita ese verbo, buscar, buscar, buscar. Y así como
en el Evangelio Jesús nos dice: yo soy la puerta, y quien toca se le abrirá, quien habla se le escuchará, que en ti se haga vida diaria, el que busca encontrará. Entonces, ya le encontraste sentido a esta parábola, ahora sí ya le encontraste sentido. Y por lo que tú ves, tanto la parábola del tesoro que vimos, el tesoro en que el trabajador se encuentra el tesoro, como te viene en la perla, en donde el comerciante busca la perla, esos dos verbos van a ser la finalidad de la enseñanza para ti. Si tú encuentras la palabra de Jesús, la palabra de Dios a través de Jesús, si tú la buscas, ¿qué va a pasar el día que tú digas: ya lo encontré, ya la tengo, ya tengo ese tesoro? Pues entonces va a llegar el momento en que digas tú: lo busqué, pero ya lo encontré, ya tengo ese tesoro. Entonces, lo que en la parábola del tesoro escondido, el verbo clave fue encontrar, en la parábola de la perla fue buscar. Y buscando te va a llevar a encontrar. Y encontrando vas a acrecentar tu gran tesoro, que es la fe en Cristo Jesús, nuestro Rey y Mesías. Entonces, viviéndola, vas a poder, y compartiéndola, vas a hacer que, como en la parábola de la levadura, esa levadura buena, escondida dentro de ese gran tesoro, que es la levadura dentro de la harina, fermente y adquiera un volumen tal que tú puedas hacer la pan de vida para otros, compartiendo tu conocimiento en la escritura, en la palabra, en la fe, en las enseñanzas de Jesús, que va a llegar el momento en que tú, buscando, vas a encontrar su grandeza, en que tú, tocándole la puerta a Jesús, te va a escuchar para decir: lo que no entendiste, hijo mío, el Espíritu Santo te lo va a hacer comprender, y con ese gran tesoro, amalgamado por la levadura que hoy conociste, por el tesoro que hoy encontraste y por la perla que hoy buscaste, todas en la palabra y la enseñanza de la palabra de Dios a través de los labios de Jesús de Nazaret, lo vivas, y gozando de vivirlo y compartiendo, llegues al reino de los cielos, al reino de Dios, o lo que es lo mismo, que vendas todo lo que en tu alcance esté, moralmente hablando, porque vale la pena. El hacer esto, como dijera alguien materialistamente, va a ser el mejor negocio de tu vida. El encontrar este tesoro va a ser el más grande valor que puedas tú llegar a acrecentar en vida, y que esto debe de conducirte al gran tesoro, que es entrar al reino de Dios y morar en la casa de Dios Padre por toda la eternidad. Lo que es importante es que Mateo, dentro de su grande enseñanza, estas tres parábolas nos llevan a entender que vale la pena cualquier sacrificio por encontrar este gran tesoro. Para la próxima semana, el martes próximo, vamos a cerrar con otra parábola propia solamente de Mateo, que nos va a redondear esta gran valía de las tres enseñanzas de las parábolas que hoy estudiamos, y que espero te sirva a ti de aliciente para que ese gran tesoro lo encuentres, lo busques, lo conserves y lo hagas crecer como la levadura
y que algún día tengas la dicha de morar en la casa de Dios Padre. Pues le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche y ayudado a entender mejor estas parábolas. Yo te agradezco a ti tu presencia, te pido que des constancia de tu participación y deseo para ti una agradable semana, que disfrutes de los eventos del próximo jueves, que disfrutes el feriado del mismo día, que no tengas problemas por las aglomeraciones que pueda haber, anda con cuidado, que Dios te proteja y te pongo la canción de cierre y deseo que tengas una agradable y bella noche. Que descanses. Estar contigo. Dicen que un día un ángel a una mujer visitó y trajo con él un mensaje de salvación. Dicen que un día un niño en un pesebre nació. Y aunque era el rey de los hombres, humilde creció. Y cuentan que en unas bodas un milagro ocurrió. Se quedaron sin vino, pero